la ley de apoyo humanitario, pues, varios aspectos en cuanto a temáticas de seguridad social, en cuanto a temática educativa, ¿no es cierto?, en el campo educacional. El campo laboral, que es el que vamos a atender este corto espacio de tiempo que ustedes tienen la bondad de dispensarme en esta noche. Y me voy a enfocar primeramente, diríamos, a revisar los nudos críticos de la ley, ¿no? La ley tiene, yo creo que, algunos nudos críticos, ¿no? Entonces, dentro de los nudos críticos de la ley, que yo he logrado identificar, en primera instancia está la cobertura del IES, ¿sí? E inclusive la ley, pues, da la posibilidad de optar por mecanismos de facilidades de pago. Eso, voy indicando estos nudos críticos, diríamos, de manera general, ¿no? Algunos breves comentarios y después me voy a enfocar principalmente a la temática que ustedes pueden ver allí, que es precisamente los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo. A ese primer punto, a ese punto, le voy a dedicar especial énfasis en esta hora aproximadamente de tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, como les decía, estos nudos críticos que tiene la ley serían primeramente lo que tiene relación al IES, ¿no? Seguridad Social, que precisamente ha sufrido yo diría, un gran golpe a raíz de la pandemia, ¿no? Bueno, y de hecho la Seguridad Social ya venía golpeada desde el gobierno anterior, porque recuerden ustedes, pues, que el gobierno anterior ha desconocido algunos rubros que le corresponde honrar al Estado respecto a la seguridad social, ¿sí? Y otras tantas obligaciones que tampoco han sido adecuadamente satisfechas. El otro nudo crítico que quería comentarles son precisamente los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo, ¿sí? Y este es precisamente el tema que abordaré la noche de hoy, ¿sí? Y aquí, pues, la ley, diríamos que someramente habla acerca del incumplimiento y la validez. Yo voy a tratar de profundizar un poco más en estos aspectos y enfocar algunos puntos de vista que yo creo que van a ser de mucho interés para ustedes, ¿sí? El tercer nudo crítico son los contratos de trabajo emergente. Esto yo creo que es más que nada un retorno a lo que es el contrato a plazo fijo, aunque con una denominación quizás mucho más agradable en un entorno de pandemia, ¿no? Que son los contratos de trabajo emergente. O sea, le está permitiendo al empleador, en otras palabras, regresar a lo que nosotros conocimos antes del 2015. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo la implementación de la ley orgánica para la justicia laboral, donde se eliminaron los contratos a plazo fijo? Pues yo creo que la ley de apoyo humanitario lo que está haciendo es regresar a la situación previa al año 2015, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos regresando al contrato a plazo fijo. El otro aspecto crítico es precisamente el teletrabajo. El teletrabajo, aunque se lo regula, diríamos, de mejor manera de lo que venía dándose en los acuerdos ministeriales. El primer acuerdo ministerial que data por allí, según recuerdo, el año 2016, que sacó el Ministerio del Trabajo, y el otro acuerdo ministerial, pues, que lo sacó entre gallos y medianoche en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, esta regulación implementada por la Ley Orgánica para la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, lo que hace es precisar algunos conceptos interesantes del teletrabajo y hacer ciertas distinciones, ¿no? El teletrabajo autónomo, móvil, ocasional y parcial. Entonces, yo aspiro que ojalá en una futura ocasión, pues, podamos compartir nuevamente un espacio y podamos detenernos mucho más en estos aspectos que son de mucho interés, de mucho interés. Fíjense que en España la regulación del teletrabajo inclusive es anterior a la nuestra, y España recién ha tomado conciencia del real valor que tiene el teletrabajo, al igual que nosotros, ¿no?
Ya les voy a comentar algunas cifras de teletrabajo también, que las tengo por acá. ¿Sí? El otro nudo crítico de la ley de apoyo humanitario es la reducción emergente de la jornada de trabajo. ¿Sí? Y aquí hay que ser sumamente claros. El Código de Trabajo ya nos traía la reducción de la jornada de trabajo. Está prevista en el 47.1 del Código de Trabajo, en el artículo 47.1, pero la ley hay que tomar en cuenta que es autónoma del Código de Trabajo. Es decir, la ley de apoyo humanitario hay que tomarla como una ley autónoma del Código de Trabajo. Es decir, si bien es cierto, la ley de apoyo humanitario introduce algunas formas contractuales, introduce algunas modificaciones que merecen ser analizadas, pues las introduce de manera autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Que el Código de Trabajo permanece incólume, diríamos, salvo la interpretación del caso fortuito fuerza mayor, que es el otro nudo crítico que lo he colocado al final, pero no por eso es menos importante. ¿Sí? Es una disposición interpretativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la Asamblea, pues, al aprobar la ley de apoyo humanitario conjuntamente con el Ejecutivo, lo que ha hecho es precisamente dotarle de fuerza obligatoria a esta interpretación para que sea aplicada por los jueces en los litigios que se presenten precisamente a raíz de la terminación de relaciones laborales durante y pos el periodo de pandemia. Yo creo que todavía no estamos en un periodo post pandemia, creo que estamos en un periodo de desarrollo o de auge de la pandemia, ¿no? Entonces eso tampoco debemos perder de vista. ¿Sí? El otro nudo crítico que también me gustaría comentarles es precisamente la inclusión. Y esto sí sería quizás una pequeña excepción de lo que les comentaba anteriormente. La inclusión en el Código de Trabajo a las enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Estas complicaciones que vendrían a raíz del COVID como enfermedad profesional. Esto, recuerden ustedes que hubo una gran disputa, inclusive en redes, pues con algunos colegas, pues nos permitimos sugerir a través del Ministerio de Gobierno que se revea el acuerdo ministerial que en su momento sacó el señor Poveda diciendo que el COVID no era enfermedad profesional, recordarán ustedes. Entonces eso fue revisado el mismo día y precisamente pues a raíz de la presión y del malestar que generó esto en redes sociales ni apenas se conoció. ¿Sí? Entonces, quizás esto es rescatable porque a estas enfermedades, a estas complicaciones respiratorias de las vías aéreas, etcétera, pues se las cataloga y se las considera en sí como una enfermedad profesional dentro del Código de Trabajo. Claro, si revisamos, por ejemplo, el 363, el artículo 363 del Código de Trabajo, pues allí vamos a encontrar esa inclusión. El otro aspecto que también merece ser mencionado es precisamente el goce de vacaciones. ¿Sí? El goce de vacaciones, como siempre he manifestado tanto en clases como en los cursos que hemos tenido la oportunidad de compartir, el goce de vacaciones es un derecho del trabajador. Y si bien es cierto, era una corresponsabilidad del empleador el permitirle y el garantizarle el goce de las vacaciones, pues con la ley de apoyo humanitario vemos que se le ha dado un poder mucho más amplio al empleador precisamente para que vaya determinando el uso de vacaciones para el trabajador. Es decir, que de cierta manera el empleador pues exija, ¿no? Exija la toma de vacaciones. Entonces ahí ya vamos dudando respecto a que las vacaciones un tanto sean un derecho, ¿no? Porque no se olviden que las vacaciones pueden acumularse y ese es un derecho que no ha cambiado en cuanto a lo que se refiere a la acumulación. El trabajador puede acumular vacaciones hasta por 3 años, ¿no? A fin de acumularlas en el cuarto, dice el Código de Trabajo. ¿Sí? Pero la ley de apoyo humanitario lo que hace es precisamente darle ese poder al empleador para exigir de cierta manera o para determinar los periodos en los cuales el trabajador debería hacer uso de las vacaciones.
¿ya? El otro nudo crítico que nos trae la ley de apoyo humanitario es el seguro de desempleo. Nosotros conocemos el seguro de desempleo. A la larga, el seguro de desempleo pues, fue una exigencia de carácter constitucional, porque antes del seguro de desempleo, pues solamente teníamos la cesantía. Hoy tenemos cesantía y seguro de desempleo. Sí, pero yo diría que durante la pandemia han surgido serios inconvenientes, como que a los trabajadores, por ejemplo, yo he conocido de algunos casos, me han consultado algunos casos de personas que dicen, bueno, ¿qué hago? Mi empleador me está diciendo que renuncie y me pague en este momento la liquidación, pero si es que no renuncio, él dice que me va a despedir y que le siga juicio y que eso demorará años en cobrar, en que yo pueda cobrar. Entonces, claro, aquí viene un inconveniente. Si la persona, como ustedes conocen, renuncia, pues también está renunciando a la posibilidad de acceder al seguro de desempleo. Y eso es, en estas circunstancias, es algo muy, muy grave, ¿no? Muy grave. Entonces, hay que tomar en cuenta también esas circunstancias. La ley de apoyo humanitario, pues también, digamos que trae modificaciones, al menos de carácter, de alguna manera temporal, ¿no es cierto?, en cuanto al goce del seguro de desempleo, o el acceso al seguro de desempleo. ¿Ya? El otro nudo crítico son, o vendrían a ser estas contrataciones, ¿no? Las nuevas contrataciones que se hagan. La ley de apoyo humanitario, pues, prioriza en cuanto se refiere a determinadas contrataciones que se las haga con sectores de la economía popular y solidaria. ¿Sí? Entonces, esto también, pues, viene a ser muy interesante. Y como decíamos, quizás la última, pero no menos importante, circunstancia mencionada en la ley de apoyo humanitario respecto al ámbito laboral es la aplicación del caso fortuito fuerza mayor. Esto ha llamado poderosamente la atención. Yo creo que la interpretación de la Asamblea no fue de las mejores, el Ejecutivo tampoco ayudó mucho, pero así como está, diríamos que es el mal menor para los trabajadores, desde luego, ¿no? Entonces, en algún momento, pues, podremos conversar un poco más a profundidad respecto al caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? En cuanto a la normativa, antes de comentarles brevemente algunas ideas que tengo por acá, bueno, diríamos que un poco en orden cronológico, ¿no? Tuvimos el acuerdo ministerial 76 del teletrabajo, que diríamos que fue el que primero surgió en esta época. Luego tenemos el 77, que habla respecto a la reducción, modificación o suspensión de la jornada laboral. Luego vino el acuerdo 79, que recuerden ustedes, hablaba acerca de las utilidades, pero bueno, por allí también se introdujo alguna disposición que estuvo un poco fuera de todo, ¿sí? Entonces, luego el ministerio pues se da cuenta que cometió algunos errores en la reducción de la jornada laboral, entonces saca un acuerdo ministerial que es el 80 y que tiende a modificar el 77. ¿Por qué? Porque no se estaba garantizando básicamente lo que son las 48 horas consecutivas de descanso para el trabajador, por ejemplo, ¿sí? Y otras modificaciones más. Luego viene el acuerdo 81 y el acuerdo 81 lo que hace es, diríamos, de alguna manera alivianar el tema de cumplimiento de obligaciones para los empleadores, ¿no? Entonces, lo que hace es modificar justamente el acuerdo ministerial 135 relacionado con esta temática, ¿sí? Luego viene precisamente el acuerdo 89, que lo que hace, pues, es de alguna manera facilitar o canalizar el tema de las denuncias laborales en razón de la pandemia. Posteriormente viene el acuerdo 92, ¿sí? Y modifica el acuerdo 136 de hace algunos años, que hablaba justamente de las jornadas especiales. Luego de este acuerdo ministerial, pues vendrá el 132, que nos habla justamente del registro de modalidades de acuerdos laborales y es precisamente el que al menos mencionaremos de alguna manera en estos minutos, ¿no?
Y pues el último, diríamos, el acuerdo 133, ¿no es cierto? Que lo que hace es implementar la reducción emergente de la jornada, pero ya dentro del contexto de la ley de apoyo humanitario, ¿sí? Entonces, bueno, un poco para contextualizar el análisis al que les quiero llevar en esta jornada, pues comentemos algunas cifras, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo dicen que ha manifestado en algunos informes que ha logrado realizar durante este tiempo, que la tasa de desocupación promedio en América Latina y el Caribe a finales del 2019 era del 8.1%, 8.1%, ¿sí? Y que en el 2020, a raíz de la pandemia, precisamente esta tasa de desocupación se estaría incrementando en 4 o 5 puntos porcentuales, fíjense, 4 o 5 puntos porcentuales la tasa de desocupación para nuestra región. Eso es muy grave porque estaríamos hablando prácticamente de un récord histórico de 41 millones de desempleados en América Latina y el Caribe. 41 millones de desempleados en América Latina y el Caribe, ¿sí? Entonces, si eso lo ponemos en números, ¿no es cierto? Números de personas que están buscando empleo y no lo consiguen, hablaríamos que estamos aproximadamente pasando de 26 millones de personas que en el 2019 estaban en búsqueda de un empleo y no lo conseguían, a 41 millones de personas en el año 2020. Fíjense, entonces estos números son críticos para la región y obviamente para nuestro país que no estaba en las mejores condiciones antes de la pandemia, ¿no? Ya veníamos arrastrando una crisis económica muy fuerte, ¿ya? Entonces, en la región, es decir, América Latina y el Caribe, aproximadamente un 40% del total del empleo se desarrolla en sectores económicos de alto riesgo frente al COVID. 40%. Es decir, 40% diríamos de personas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Del empleo que desarrollan estas personas están en un alto riesgo frente al COVID. Y solamente el 17%, un 17%, lo hace en sectores que están, diríamos, en una zona de riesgo medio alto, ¿sí? Es decir, la mayor cantidad de personas están altamente expuestas a infectarse o a contagiarse del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sectores de actividad de alto riesgo? Bueno, de acuerdo a la OIT, los sectores de alto riesgo serían, por ejemplo, los servicios de alojamiento, los servicios de comida, las actividades comerciales, obviamente la mano de obra, ¿sí? La mano de obra, es decir, la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, son sectores que están altamente expuestos a un posible contagio del coronavirus. Ahora, atendiendo un poco a las cifras del país, nosotros podemos ver que en Ecuador, desde que se produjo la declaratoria del estado de excepción, ¿cierto? De emergencia, que fue por allá a mediados del mes de marzo, ¿sí? En el Ministerio de Trabajo se han registrado aproximadamente 250,000 contratos que han sido terminados, ¿sí? Por diversas causas, ¿sí? Pero obviamente la mayoría, es decir, unos 170, 180,000 contratos de trabajo, pues han sido consecuencia de despidos de los empleadores. ¿Y por qué hablo de despidos? Porque algunos empleadores pues se acogieron, como decíamos, a la causal de caso fortuito o fuerza mayor, que ojalá podamos conversar algo al respecto, ¿ya? Entonces, claro que hay el gobierno también de manera un poco optimista dice, bueno, en esta época también se han registrado o han ingresado 80,000 contratos nuevos. Bueno, eso habría que verlo, ¿no es
¿cierto? Habría que ver en qué condiciones y si realmente son nuevas contrataciones o quizás son personas, por ejemplo, a quienes se les motivó, ojo que digo motivó, no digo se les obligó, aunque en algunas circunstancias se puede decir obligar, se les motivó a renunciar y a ser contratadas bajo unas nuevas condiciones, ¿ya? Entonces, claro, estas cifras no nos permiten llegar a tal profundidad de análisis. Ahora, en cuanto al teletrabajo, hay que tomar en cuenta también que el teletrabajo creció en un número considerable. Actualmente el ministerio reporta que existen aproximadamente 430,000 personas que están laborando bajo esta modalidad. Y esta modalidad, pues, entre el sector público y privado, diríamos que ha permitido de alguna manera seguir adelante con las actividades, y eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, quiero centrarme en este momento en lo que serían los acuerdos para la preservación del empleo. Eso quisiera que nos llevemos algunas ideas que considero son importantes, ¿no? Y manejémoslo con preguntas. A ver, la primera pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué firmo un acuerdo de esta naturaleza? Bueno, la idea es que los acuerdos, pues, busquen modificar las condiciones económicas de las relaciones contractuales, laborales, ¿ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, a una empresa o a un empleador que en razón de la crisis que estamos atravesando no tiene o no cuenta con el flujo de liquidez para asumir los compromisos que inicialmente pactó con su trabajador y con las diferentes instancias, puede ser con proveedores, puede ser con acreedores, puede ser con otras instituciones como la Seguridad Social, Servicio de Rentas, etcétera. Entonces, la lógica es que estos acuerdos deben servir precisamente para modificar las condiciones económicas de los contratos de trabajo. ¿Qué se busca con esto? Pues tratar de que las personas no se queden sin trabajo, es decir, preservar las plazas de trabajo. De alguna manera, en teoría, los acuerdos que menciona la Ley de Apoyo Humanitario estarían enfocados a garantizar la estabilidad de los trabajadores en sus sitios de trabajo. ¿Sí? Entonces, diríamos que esa es una respuesta muy benevolente, muy grata en cuanto a para qué debería yo celebrar estos acuerdos, ¿no? Entonces, diríamos que si hablamos en materia de mediación, pues en teoría sería un ganar-ganar, ¿no es cierto? El empleador, pues, gana o obtiene mejores condiciones económicas para con su trabajador y obviamente el trabajador, pues, no perdería su trabajo y continuaría percibiendo ingresos, aunque quizás limitados, pero continuaría percibiendo esos ingresos. Entonces, esa sería la razón del para qué o por qué celebrar este tipo de acuerdos. La otra pregunta que cabe hacerse aquí es precisamente, ¿quién puede proponer la celebración de un acuerdo de esta naturaleza? La Ley de Apoyo Humanitario es, diríamos, en ese sentido, muy abierta, ¿no? Dice que tanto trabajadores como empleadores pueden proponer la celebración de este tipo de acuerdos. Tanto trabajadores como empleadores. Ahora, esto quizás es hasta cierto punto un equilibrio, ¿no? Dar el derecho tanto a trabajador como a empleador, pero aquí hay que tener muy en cuenta y ser muy realistas en este sentido, que quien va a proponer pues estos acuerdos, yo creo que en un 99% de los casos va a ser el empleador. Es al empleador al que le conviene y el que quizás necesitaría celebrar este tipo de acuerdos. Entonces, ¿qué necesita el empleador? Esa sería la otra pregunta. ¿Qué necesita el empleador
para llegar a celebrar o a suscribir un acuerdo para la preservación del empleo. ¿Ya? A ver, el empleador necesita transparentar, necesita enseñar, necesita poner en conocimiento de sus trabajadores su situación económica. ¿Sí? Entonces necesita, por ejemplo, presentar, qué sé yo, sus balances, sus estados financieros, ¿no es cierto? Transparentar, si es que no, de alguna manera no es conocido para los trabajadores, transparentar esta información a efectos de que los trabajadores estén plenamente informados de por qué el empleador pretende y quiere celebrar este tipo de acuerdos. Entonces, la única manera de que el trabajador realmente pueda tener conciencia del por qué se le está convocando a celebrar un acuerdo previsto en la Ley de Apoyo Humanitario es precisamente que él esté debidamente informado, que él conozca que la empresa, que la institución, que su empleador está atravesando por momentos económicos muy difíciles. Que si no se hacen estos acuerdos, pues se pondría en riesgo de liquidación el negocio. ¿Sí? Y eso es lo que la Ley de Apoyo Humanitario, quiero entender al menos, que buscaría, ¿no? Evitar que se destruyan no solo las plazas de trabajo, ¿no es cierto?, a través de despidos, sino que se destruyan pues los mismos, las mismas empresas o los mismos sitios de trabajo. ¿Ya? La otra pregunta que debe responderse en cuanto a la forma de los, en cuanto a los acuerdos es, ¿qué forma deben adoptar estos acuerdos? ¿Cómo se deben celebrar estos acuerdos? ¿Ya? Primero hay que tener en cuenta aquí, y eso debemos ser muy claros, que, por ejemplo, antes, ¿no? Yo le estoy hablando de hace varios años, por ejemplo, los contratos de trabajo, pues, eran inclusive suscritos y firmados por un inspector de trabajo, que se entendía que el inspector de trabajo se encargaba de verificar que las cláusulas del contrato estén adecuadas a las normativas previstas en el código. Luego eso cambió. Ahora simplemente, pues, se inscribe al trabajador, ¿no es cierto? Se carga el contrato en el Sistema Único de Trabajo y se acabó. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay un finiquito, por ejemplo, el Código de Trabajo establece que el finiquito debe realizarse ante autoridad competente. La autoridad competente es el inspector de trabajo. Pero los finiquitos desde igual, hace algún tiempo, ya no se hacen ante el inspector de trabajo. El trabajador se carga el finiquito en el SUD y se acabó. Entonces, estos acuerdos que estamos comentando son directos entre trabajador y empleador. Aquí no interviene la autoridad de trabajo. Y eso, desde mi punto de vista, es muy grave. ¿Por qué? Porque Ramos, el trabajador me parece a mí que está en una situación mucho más proclive a caer en determinadas circunstancias, ¿no? En realizar ciertas concesiones que, si bien es cierto, pueden ser beneficiosas para la parte empleadora, quizás, ¿no es cierto?, para el trabajador no lo es tanto. ¿Ya? Entonces, los acuerdos de los que habla la Ley de Apoyo Humanitario son bilaterales, son directos, es decir, solamente intervienen trabajador y empleador. No va a haber la autoridad de trabajo aquí, no interviene para nada el inspector de trabajo, no interviene el Ministerio de Trabajo en la celebración del acuerdo. Usted me dirá, claro, pero posteriormente tiene que informar al ministerio. Sí, desde luego, ya vamos a abordar eso. Pero eso no quita el hecho de que el acuerdo haya sido suscrito directamente entre trabajador y empleador. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma, obviamente, tiene que pactarse por escrito. Ojalá en alguna situación, en algún momento posterior, pues tengamos la oportunidad de comentar un poco más, inclusive con algún modelo respecto a los acuerdos, cuál debería ser el contenido, ¿no? Pero estos acuerdos deben ser por escrito, entre trabajador y empleado.
El acuerdo que suscriban las partes directamente, fíjense, tiene tal valor, o la ley le reconoce tal valor, que prevalece sobre cualquier otra estipulación, sobre cualquier otro tipo de convenio que hayan hecho las partes, ¿sí? Inclusive el mismo contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque las mutuas concesiones que se hagan trabajador y empleador en este tipo de acuerdos, pues van a tener un valor jerárquicamente superior, inclusive este aspecto es quizás muy importante a ser tomado en cuenta. Ahora, la otra pregunta relacionada con estos acuerdos sería precisamente, ¿qué hago una vez que yo celebro el acuerdo, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, como empleador, ¿qué tengo que hacer? Tengo que informarle al Ministerio de Trabajo respecto a la realización de este acuerdo, ¿sí? Entonces, déjenme ver por aquí. Quiero dejar de compartir esto de aquí. Andaba un poco lenta la plataforma del Sud, pero tenía yo por aquí, logré hacer en la tarde una captura de pantalla justamente porque me ingresé con la clave y logré hacer una captura de pantalla justamente para indicarles, ¿no? Para indicarles justamente este aspecto. Sabrán disculpar que solamente les indique la captura de pantalla porque, como les digo, estaba un poco lento el sistema del Sud hoy en la tarde y me demoré mucho en ingresar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros debemos, luego de haber celebrado el acuerdo, pues nosotros debemos informar al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces nosotros debemos acceder al Sistema Único de Trabajo, ¿no es cierto? En este caso yo le he tomado una captura de pantalla, como digo, de lo que logré ingresar. Me hubiera gustado ingresar en este momento, pero como les digo, el servicio de Internet anda muy irregular. Entonces, la plataforma también ha estado, diríamos, muy lenta. Entonces, solamente le saqué esta captura de pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros debemos ingresar, ¿no es cierto? Ingresamos a lo que es el Sistema Único del Trabajo y debemos actualizar en el sistema los datos del trabajador, ¿sí? Entonces, allí vamos nosotros a hacer constar, pues, por ejemplo, adendas al contrato, ¿no es cierto? Instrumentos que modifiquen las condiciones contractuales e inclusive podemos hacer constar allí la reducción emergente de la jornada, ¿sí? Y pues allí vamos a mencionar el plazo, ¿no es cierto? El plazo de vigencia que va a tener este acuerdo. Ustedes en el acuerdo tienen que mencionar, ¿no es cierto? Tienen que mencionar el plazo de vigencia que va a tener ese acuerdo. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta relacionada justamente a este tipo de acuerdos es, ¿desde cuándo debo ingresarlos en el Sistema Único de Trabajo? ¿Desde cuándo? Bueno, partamos del punto que habíamos dejado indicado en la presentación. El acuerdo ministerial, pues, es de hace apenas unos días, ¿no? Tiene pocos días de vigencia. Entonces, el ministerio ha dispuesto que los acuerdos se realicen y se informen a esta entidad a partir del 31 de julio. Es decir, ya estamos a pocos días. Y el ministerio también da la posibilidad, pues, de que los acuerdos que se hayan hecho antes de la vigencia de esta normativa ministerial, pues se los inscriba, se los informe a través de la plataforma del Sud a partir del 31 de julio.
¿ya? Entonces, esta fecha, 31 de julio, por favor, ténganla muy en cuenta porque es de trascendental importancia que esta información sea cargada en el sistema SUB. ¿Por qué? Porque esto también, y digo en teoría, el ministerio ocuparía esta información precisamente para realizar estas labores de supervigilancia, estas labores de control, para ver si es que los acuerdos se están cumpliendo, ¿ya? Esto digo en teoría porque, claro, el ministerio dice eso, ¿no es cierto? Lo plasma en una normativa, pero habrá que ver cuál es la capacidad del ministerio también para realizar una labor de control a nivel nacional, de todos los acuerdos que hay a nivel nacional, ¿no? Entonces, no quiero ser pesimista, pero dicen que los pesimistas somos optimistas bien formados. Entonces, yo pongo un poco en duda allí la capacidad que tenga el ministerio de realizar un examen a tal nivel de detalle, ¿no? A tal nivel de particularidad, ¿no es cierto? De analizar caso por caso, empresa por empresa, institución por institución, etcétera. Me parece sumamente complicado. Me parece una labor titánica que les impediría a los inspectores de trabajo seguir cumpliendo con las funciones que están asignadas en el 545 del Código de Trabajo, ¿no? O sea, no nos olvidemos que la vida sigue, pues seguirán existiendo vistos buenos, seguirán existiendo denuncias, etcétera. Entonces, obviamente los inspectores, desde este punto de vista, no creo que se den abasto, no creo que se den abasto para cumplir con esta verificación y seguir cumpliendo con sus funciones. Bueno, ya veremos cuál es el resultado de esta labor de verificación. Ahora, la otra pregunta a responder en esta materia es, ¿puedo renovar los acuerdos en el marco de la Ley de Apoyo Humanitario? La respuesta sería sí. Sí se pueden renovar los acuerdos. No se olvide que anteriormente yo le había dicho que los acuerdos deben tener un plazo de vigencia, ¿correcto? Entonces, ¿ese plazo de vigencia se puede renovar? Sí. La normativa ministerial, el acuerdo 132, establece que sí, se pueden renovar. Dice, se pueden renovar por una sola ocasión. ¿Ya? Pero a la larga es un tanto gracioso. ¿Por qué? Porque el mismo acuerdo ministerial y la ley pues deja abierto esa posibilidad de que se haga más de un acuerdo entre las mismas partes. Fíjese. Entonces, claro, usted dice, bueno, le hago, qué sé yo, por 3 meses. Renuevo por una ocasión, por 3 meses más, perfecto. ¿Se entendería que ahí acaba? No. Usted podría hacer un nuevo acuerdo con el mismo trabajador y volver a informar este acuerdo al Ministerio de Trabajo. Da la posibilidad o deja abierta esa puerta el Ministerio precisamente para celebrar nuevos acuerdos. Entonces, esa era la otra pregunta. ¿Puedo celebrar nuevos acuerdos? Sí, se pueden celebrar nuevos acuerdos que contengan precisamente estas disposiciones que establece la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Sí? La otra pregunta que vale la pena responder ya en estos minutos que nos queda sería, ¿los acuerdos tienen límites? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Puedo pactar cualquier cosa en el acuerdo? Bueno, partamos de lo que habíamos dicho inicialmente. Los acuerdos son, diríamos, esencialmente la modificación de las condiciones económicas. Eso es lo que le interesa al empleador y obviamente al trabajador, porque diríamos que es la persona que va a estar tratando o pugnando porque ese acuerdo no le sea tan perjudicial, en cuanto a sus ingresos me refiero. Entonces, ¿cuál sería el límite? El límite que se establece, pues, es el respeto a la remuneración en cuanto se refiere a la básica y a los básicos sectoriales, ¿sí? Obviamente, tomando en cuenta también si es que la persona labora en jornada completa o no, ¿sí? Entonces, eso deberá tomarse precisamente en cuenta o deberá observarse para realizar estos acuerdos. Entonces, diríamos que es el límite, ¿no? Ese es diríamos, el piso. ¿Sí? Yo siempre les digo a mis estudiantes que las normas laborales
a la larga se mueven entre un mínimo y un máximo, entre un piso y un techo, ¿sí? Entre esas dos líneas están pugnando las normas laborales. Te establece mínimos y también te establece máximos, ¿sí? Por ejemplo, jornada máxima, ¿no es cierto? Te dice, ok, este es el periodo mínimo que debe descansar un trabajador. O como en este caso, te dice, bueno, no puede reducírsele a menos de la remuneración básica, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también, como decíamos, el otro parámetro, que es el tiempo que el trabajador está dedicando a sus labores, ¿no? Si es que es jornada completa o no. Entonces, en función de eso, habrá de hacerse, obviamente, una proporcionalidad, ¿ya? Ahora, la otra pregunta que también me gustaría abordar con ustedes es, ¿qué le da validez a los acuerdos? ¿Cuándo estos acuerdos son válidos? ¿Sí? Y aquí, fíjense que la ley de apoyo humanitario nos pone al menos 4 parámetros para la validez de los acuerdos. En lo personal, yo considero que esos 4 parámetros no es que validan el acuerdo, no es que le dan validez. Yo creo que la validez va por otro lado, al menos jurídicamente hablando, la validez va por otro lado. Pero son ciertas condiciones que diríamos le hacen inatacable al acuerdo entre las partes, ¿sí? Le blindan, digamos, le toca al acuerdo para que posiblemente no sea después motivo de una reclamación, qué sé yo, ante el juez, ¿ya? Entonces, el primer parámetro que le daría validez al acuerdo sería que los empleadores hayan transparentado, hayan informado por completo su situación económica al trabajador, ¿sí? Esto es algo que ya habíamos mencionado. Entonces, si mi empresa está tan mal, si mi emprendimiento, si mi negocio, si yo como persona natural estoy tan mal económicamente que debo realizar este acuerdo, entonces lo lógico es que le diga al trabajador, mira, así está mi situación económica. Entonces, ese diríamos que es un primer parámetro, ¿no? Que el empleador transparente, que presente su situación económica real al trabajador y pues obviamente que la situación económica amerite la celebración del acuerdo, ¿no? El otro parámetro para que el acuerdo sea válido es que se utilicen los recursos de la empresa con eficiencia y transparencia, ¿sí? Claro, entonces, bueno, ahí entramos un poco a discutir, ¿no? ¿Qué es eficiencia? ¿Qué es transparencia? ¿No? O sea, ¿qué implica la transparencia? Que el trabajador tendrá que hacerle una auditoría cada mes al empleador. Complicado, ¿no? Complicado, ¿sí? Entonces, esta eficiencia y transparencia implica también que que no se puede repartir dividendos durante los ejercicios económicos, pues, en los cuales estos acuerdos estén vigentes, ¿ya? Entonces, eso implica, pues, si yo como empresa digo, estoy tan mal que no puedo pagarte lo que te venía pagando, sería un contrasentido que yo al mes siguiente, qué sé yo, ya me toca el reparto de utilidades y reparto utilidades a todos mis accionistas, ¿no? Entonces, es un sinsentido, ¿ya? Y digo, no tengo dinero, ¿sí? Entonces, ese es otro de los parámetros, ¿no? El siguiente aspecto sería que si se logran los acuerdos, con la mayoría de los trabajadores en una empresa, pues estos acuerdos se vuelven obligatorios para el resto, así el resto no lo haya celebrado. Entonces, esto es lo que a mí me hace un poquito de ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que en una empresa, no sé, se me ocurre hay 50 trabajadores y 30 celebraron acuerdos individuales, ¿no es cierto?, con el empleador, porque estamos diciendo que son bilaterales. Ojo, ¿ya? 30 personas fueron y celebraron los acuerdos con el empleador y yo era el número 31 y me dice, no,
ya no es necesario contigo, de aquí en adelante las condiciones que hemos pactado con los 30 se aplican a todos. Entonces, fíjese, es hasta cierto punto contradictorio. ¿Por qué? Porque se entiende que los acuerdos son libres y voluntarios, ¿no? Partimos de un principio de que queremos celebrar esos acuerdos, de que es justo celebrar esos acuerdos. Pero si después me dicen, vea, ya no es necesario porque usted tiene que someterse a lo que ya pactamos con sus compañeros, entonces ahí es lo que me genera un poco de dudas allí, ¿no? Entonces, si usted me habla que esto le da validez, yo diría que no, que al contrario, esto le hace inválido el cambiarme las condiciones. ¿Por qué? Porque yo no he consentido en ese cambio o en esa modificación de las condiciones económicas. Entonces, al contrario, yo pienso que esto lo que hace es invalidar las nuevas condiciones que se han pactado por terceros en este acuerdo, ¿ya? Bueno, hay que tomar en cuenta también que la ley establece que en caso de que en una empresa, por ejemplo, se cuente con una organización de trabajadores, ¿no es cierto?, una asociación, un sindicato, pues ellos serían los llamados a celebrar estos acuerdos para la preservación de empleos. Entonces, allí también diríamos que se aplica el mismo principio, ¿no?, de que serían aplicables para todos, pero con esta acotación que yo les mencionaba hace poco. El otro parámetro es que en los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa, no se logre definitivamente llegar a la firma de estos acuerdos, pues el empleador simplemente puede iniciar el proceso de liquidación de la empresa. ¿Sí? Pero esto es un contrasentido, ¿no? Esto no le da validez al acuerdo. Lo único que está diciendo es, vea, si es que usted no firma, me voy a ver en la penosa necesidad de tener que cerrar el negocio y usted verá dónde busca trabajo. Entonces, eso no es un parámetro de validez del acuerdo. Al contrario, es una circunstancia en la cual no hay un acuerdo. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, la ley de apoyo humanitario no fue, diríamos, adecuadamente concebida. No fue redactada con una adecuada técnica, ¿no? Entonces, ahí tiene muchos problemas de esta naturaleza, ¿no? Bueno, me quedan pocos minutos. Quisiera centrarme, tenía unas más aquí preparadas para redactarlas, pero quiero centrarme quizás en las más importantes. ¿Cabe impugnar los acuerdos? Los acuerdos en realidad no pueden ser impugnados. ¿Sí? Es decir, yo no puedo irme en contra del acuerdo, yo como trabajador no podría, la ley me lo impide. Eso también me genera cierta inquietud, ¿no es cierto? Quienes podrían reclamar respecto a los acuerdos serían posiblemente terceros afectados. Por eso habla la ley de terceros afectados. ¿Quiénes serían terceros afectados? ¿Qué sé yo? Alguien es proveedor de la empresa, ¿no es cierto? O es un acreedor de la empresa. Dice, han hecho un acuerdo y me quieren perjudicar a mí, ¿sí? Y con ese acuerdo, pues lo que hacen es no pagarme. Entonces, ese tercero podría impugnar el acuerdo, fíjese, pero no se reconoce expresamente el derecho a que el trabajador lo impugne. Y eso es creo yo, no es tan bueno, porque a la larga sigue siendo un derecho, desde mi punto de vista, irrenunciable para el trabajador, ¿ya? Entonces, también podría ser que el acuerdo, pues, tenga en el fondo algún tipo de conducta ilícita, ¿no? Entonces, si es que, qué sé yo, algún tipo de, como decíamos, de fraude a los acreedores por parte del empleador. Entonces, allí, pues, cabría que eso sea inclusive en materia de un proceso penal, pero obviamente con las responsabilidades del caso para el empleador, ¿no? Y pues quisiera cerrar con esta pregunta que tenía por ahí otras más, pero por el límite de tiempo me voy a centrar en esta pregunta. ¿Qué sucede en caso de despido durante el tiempo que se aplica el acuerdo? ¿Qué sucede? Bueno, básicamente, si es que a una persona se le despide intempestivamente durante el primer año de vigencia de la ley, ¿no es cierto? Las indemnizaciones deben calcularse con la última remuneración percibida antes de haberse celebrado el acuerdo, ¿sí? Entonces,
qué sé yo, si la persona estaba ganando 500, ¿no es cierto? Y producto del acuerdo, pues empieza a ganar $350. ¿Ya? No sé. Eh, perdón, tomando en cuenta el básico, digamos que es jornada completa, 400. ¿Ya? Entonces, habrá de tomarse en cuenta que la remuneración para indemnizar sería los 500. Pero ahí viene un inconveniente, ¿no? Porque hablamos del primer año de vigencia de la ley. ¿Y qué pasa el segundo? ¿O qué pasa el tiempo subsiguiente? ¿Ya? Entonces, eso no nos dice nada la ley. Entonces, lo que nos dice es, bueno, se debe tomar en cuenta la última remuneración. La última remuneración que el trabajador estuvo percibiendo antes de llegar o antes de haber celebrado el acuerdo. ¿Sí? Bueno, espero que esta charla, estos minutos les haya sido de agrado, espero que les haya servido. En realidad es un tema amplio, se me quedan algunas preguntas, algunos temas que yo había preparado para mencionarles, pero más por razones de tiempo, pues sabrán disculparme que no lo pueda hacer. Espero que si llegamos a reencontrarnos a futuro, pues podamos conversar con ustedes, dialogar, compartir sus experiencias también. Yo tengo algunos casos que también quiero comentarles que han llegado a mi conocimiento. Y lo principal, pues, un agradecimiento enorme por el tiempo que han compartido conmigo. Me encuentro a las órdenes, nos encontramos a las órdenes a través de la empresa y quisiera pues dejarles con Edison para que obviamente puedan expresar sus dudas o inquietudes. Gracias, Guillermo. Finalmente, pues muy importante todos los comentarios que tú nos has dado el día de hoy. Precisamente concordamos en que en realidad se quedan muchas cosas en la mesa que se deberían tratar, sobre todo tomando en cuenta pues los plazos y las urgencias que se debe cumplir en base justamente a lo que dispone el ministerio. Ahora, en base a eso mismo, antes de justamente pasar, quisiéramos comentarles que este evento es parte precisamente, una parte inicial, si se quiere, introductoria, de un evento que estamos programando precisamente para la segunda semana de agosto, el viernes 14 y el día sábado 15. Queremos comentarles de este evento, pues se va a desarrollar de la misma manera, en realidad a través del portal de Zoom en este caso, con la particularidad que obviamente en 6 horas, que es la propuesta 6 del viernes, 6 del sábado, podamos contar con un poco más de tiempo para poder incluso pues conocer sobre todo pues todas sus inquietudes que pudieran presentarse, incluso más allá pues tratar otros temas relacionados como el registro que se puede dar en el SUD o incluso en el IES respecto a los temas relacionados. Les queremos poner a su conocimiento, tenemos este evento el día viernes 14, sábado 15, en horario de la noche el día viernes y el día sábado en la mañana. Una duración de 6 horas y en este caso también queremos informarles que vamos a tener un descuento especial, en este caso para ustedes, tomando en cuenta que asistieron a este evento el día de hoy, por el cual el evento tiene un precio normal de $39 más IVA, normalmente. A ustedes que asistieron en este evento, tengan en cuenta que esto fue un grupo de 200 personas, en realidad por las restricciones de la plataforma, pues solo admitimos 100. Queremos poner en su conocimiento este descuento especial que estaría vigente hasta el día, este día viernes. Lo que tienen que hacer ustedes es poder registrarse nada más en un correo que les acabamos de enviar a su email o a través de los WhatsApp también que ustedes pudieron recibir el día de hoy. Si es que, no sé si es que, Guillermo, disponemos tal vez para responder tal vez un par de preguntas que están pendientes todavía y que nos han hecho aquí. No sé si es que disponemos de unos minutitos para No, poder... no habría problema. Yo estaba justamente, Edison, revisando un poco los mensajes. Claro, me dicen, ¿puede ser más práctico? Sí, de hecho, el enfoque, como les digo, para mí sería de enorme agrado, pues, poderles transmitir, diríamos, un enfoque mucho más pragmático. Y es por eso que esta charla que tuvimos el día de hoy, diríamos que es una visión general. Como yo les decía,
hay algunos nudos críticos que hay que desatarlos, que hay que esclarecerlos, y esa es la intencionalidad. No sé, tal vez algo alguna cuestión específica alguna pregunta que haya surgido. Sí, por parte, vamos a tomarnos unos 10 minutitos más en realidad para poder responder algunas de las preguntas que ustedes hagan. Sí les pedimos por favor a través del chat que lo puedan mencionar, o en este caso, pues si es que nos lo indican a través del chat mismo para activarles el audio y que puedan expresarlo verbalmente. Indíquenos cualquier pregunta que ustedes tengan, o también en este caso qué temas pudieran ustedes estar interesados que los tratemos a profundidad o más ampliamente. En realidad este evento es parte de varios otros eventos, unos pagados, unos sin costo. Entonces, les seguiremos enviando notificaciones para que ustedes participen. Si ustedes disponen de tiempo, pues al pagado, y si no, pues también al sin costo, que también lo estaremos de aquí en adelante pues programando para que ustedes puedan un poco conocer más respecto a la adquisición laboral. No sé si es que aquí vemos algo más de las preguntas. Bueno, por ahí estaba viendo algunas preguntas, son algunas que han surgido, ¿no? En el tema de denuncias, pues, si bien es cierto, el Código de Trabajo, por ejemplo, contempla el hecho de que los contratos pueden ser incluso verbales. No se olviden que en el SUD yo tengo que registrar al trabajador, no el contrato de trabajo. Eso cambió en el año 2015, no se olvide. La gente sigue hablando todavía de registro de contratos de trabajo, pero eso es un error. Usted revise el artículo 30, me parece que es del Código de Trabajo. Ya no se habla de registro del contrato de trabajo, se habla de registro del trabajador. Entonces, el contrato de trabajo puede ser verbal, pero, aquí viene el pero, cuando se hacen inspecciones integrales, ¿no es cierto? Y eso le comento yo porque en algún momento también cumplí las funciones de inspector de trabajo. Cuando se hace inspecciones de trabajo se solicita, obviamente, ¿qué documentos? Contrato de trabajo, afiliación al IES, ¿no es cierto? El pago de décimos, formulario de pago de utilidades, etcétera, ¿no? Entonces, se pide contratos de trabajo. Se dice, bueno, yo no tengo contrato de trabajo, pero estoy afiliado, tengo... Ok, ahí viene un llamado de atención por parte de la autoridad de trabajo, ¿no? Porque el ministerio, diríamos que ha forjado ese criterio de que todas las relaciones laborales deben estar pues regularizadas a través de un contrato escrito de trabajo, ¿no? A pesar de, como le digo, que en el código se establece que el contrato puede ser expreso o tácito, dice el código, y el expreso puede ser verbal o escrito, ¿sí? Pero cuando hay una inspección integral, pues se pide contratos de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿se puede denunciar? Bueno, el hecho de la denuncia siempre está abierto, ¿ya? Siempre está abierto. El ministerio deja abierta esa posibilidad. Claro, va a haber la inspección, van a verificar. Si es que alguien no tiene contrato, pues allí vendrá el llamado de atención de parte de la autoridad de trabajo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, eso quiero aclarar. El acuerdo ministerial establece que a partir del 31 de julio, o sea, desde el 31 de julio, diríamos que comienza, ¿cierto? Comienza todo el ingreso o carga de información, sea de reducción de la jornada o sea de lo que tiene relación pues con los acuerdos, ¿sí? Las modificaciones que se hagan a las condiciones de los contratos. Y por eso el código dice, bueno, desde el 31 y desde el 31 también podrán realizar esta inscripción o esta actividad de informarle al ministerio precisamente estas modificaciones que se han hecho antes de la vigencia del acuerdo. Antes de la vigencia del acuerdo, ¿no? Ok, el IES tiene y el IES también tiene, pues, normativa propia, ¿no? Hay que tomar en cuenta respecto al tema de reducción de la jornada, que eso también el IES tiene una normativa propia. Ustedes también deben manejar, pues, la plataforma del IES. Obviamente, allí le va a dar la posibilidad pues de determinar, por ejemplo, si hablamos de que es una
una jornada distinta a la completa, pues que se haga esta afiliación. Entre otras cosas, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario sí contempla ese cambio. De acuerdo al Código de Trabajo, cuando hay reducción de jornada, la afiliación se mantiene con el salario primitivamente pactado. El monto de afiliación, me refiero al aporte. Ahora, la ley de apoyo humanitario también le da otro golpe a la seguridad social cuando dice, bueno, el aporte va a ser sobre la remuneración reducida o sobre la remuneración que ha sido cambiada. Entonces, ese también es un golpe a la seguridad social. ¿Ya? Entonces, obviamente, en cuanto al tema de seguridad social, pues allí tenemos que aplicar las resoluciones del Consejo Directivo del IES, ¿no? Lo que se ha emitido precisamente para realizar el registro de esta jornada y obviamente del nuevo monto que se ha de aportar en razón de la reducción emergente prevista en la Ley de Apoyo Humanitario. A ver, en realidad, los acuerdos versan sobre las condiciones económicas. Como les decía, el otro nudo crítico es el tema de las vacaciones, porque la pregunta va en relación al tema de las vacaciones. El tema de las vacaciones, y eso también hay que observar, que la ley de apoyo humanitario establece algunas regulaciones respecto a vacaciones, pero decíamos, se le da un poco más de poder al empleador para que pueda disponer al trabajador que tome periodos vacacionales, que por ejemplo no los ha tomado, o que diríamos, designe con mucha más libertad los periodos en los cuales ha de tomar vacaciones el empleador. Lo que allí quedaría un poco en duda, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, descontar el tema de las vacaciones. Yo le digo, para mí eso no sería posible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley de apoyo humanitario le da un poder al empleador para designar, para exigir al trabajador que tome vacaciones, claro, compensar con las vacaciones, desde mi punto de vista, no procedería, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se pudo laborar durante el periodo de pandemia, allí la jornada laboral habría estado suspendida. El Código de Trabajo establece que ante la suspensión, pues luego de superadas las circunstancias que impidieron el trabajo, se tiene que recuperar hasta por 3 horas en las jornadas subsiguientes, dice el código, y hasta que se recupere o se equipare el tiempo perdido, el tiempo recuperado con el tiempo perdido. Entonces, compensar por allí me parece o descontar, como nos preguntan por aquí, me parece complicado. Ya se está atentando ahí sí contra un derecho, diríamos, plenamente ganado por el trabajador, ¿no? Entonces, eso, ahí no estaría yo de acuerdo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, el trabajo por horas. No, el trabajo por horas está prohibido, de hecho. Ahí tenemos una discusión larga, ¿no? Ahí tenemos una discusión larga, un análisis un poco más detenido, ¿no? Si usted revisa los artículos desde el 325 en adelante de la Constitución, usted se va a topar con un artículo que me parece que es el 327, no recuerdo exactamente, pero me parece que es el 327, donde se prohíbe el trabajo por horas, ¿sí? Ahora, la ley de apoyo humanitario, como decíamos, nos trae algunas dudas, motivo de discusión. Entonces, sí, de hecho, también hay que tomar en cuenta que la ley de apoyo humanitario está siendo objeto de demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, ¿no? Entonces, hay muchas disposiciones que, como les digo, a mí me hacen o me generan más inquietudes respecto a su legalidad, respecto a su constitucionalidad, que certezas, ¿sí? Entonces, yo creo que muchas de las disposiciones de la ley de apoyo humanitario son abiertamente inconstitucionales. ¿Sí? No por el hecho de que yo no estoy de acuerdo que se celebren estos pactos entre empleadores y trabajadores, no. Yo creo que la situación amerita que, ¿no? Pero la ley sí deja algunas puertas abiertas como para, diríamos, vulnerar principios que ya han sido reconocidos durante varios años para el trabajador, ¿no? Entonces,
uno de esos principios, pues, es la irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Y ahí entra algunos aspectos como son el tema de vacaciones, como el derecho a reclamar, a impugnar, ¿no es cierto? Entonces, por allí me parece que la ley de apoyo humanitario, si es que la Corte se porta de manera diligente, pues posiblemente va a echar abajo, no sé si toda la ley, yo creo que no, pero tal vez sí va a dejar sin efecto algunos artículos, posiblemente, y posiblemente lo hará si es que, como decimos, se porta diligente en el transcurso de este año. Eh, a ver, si no se elaboró y tampoco se pagó remuneración. Eh, a ver, el Código de Trabajo establece que si no se elaboró, como decíamos, la jornada estaría suspendida. ¿Ya? De hecho, está suspendida la jornada, se suspendió la jornada. Pero eso no obsta la obligación del empleador de pagar la remuneración. ¿Ya? Entonces ahí entramos nuevamente a lo que sería recuperación de la jornada. Entonces el trabajador tendría que recuperar la jornada que no pudo elaborar y de la cual recibió la remuneración en cuanto se superen las condiciones que impidieron la labor, ¿no? Entonces, allí viene un inconveniente. Si es que el empleador no paga, ¿no es cierto? Si es que no paga, el trabajador podría, qué sé yo, iniciar una acción de visto bueno por no pago de la remuneración, ¿sí? Eso establece el artículo 173 del Código de Trabajo. Dice el no pago, la disminución en el pago, la falta de puntualidad en el pago. Entonces, y después, que me diga, no me pago y ahora le voy a hacer recuperar y con horas extras, etcétera. Entonces, estamos pasándonos por alto todo lo que dice el código, ¿no? Entonces, como les digo, no le vería yo por este lado. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en cuanto a pagos, no hablamos eso, no nos alcanzó el tiempo. En cuanto al pago de cuando cuando se reduce la jornada, dice, bueno, dice hasta el 55%, dice la normativa, la nueva normativa, ¿no? Hasta el 55% de la remuneración. No podría ser inferior, ¿no? Ay, ¿qué más? Hay bastantes preguntas. Sí, lamentablemente se hace corto el tiempo finalmente. Sí, Nos hemos sí, pasado unos 15 y siguen minutitos. pasando, o sea, se siguen cargando. La ley de apoyo humanitario tiene una vigencia hasta que alguien venga y la derogue o hasta que la corte la echa abajo. Es por ahí que vi una pregunta, ¿no? O sea, a la larga puede ser aplicada si es que nos viene otra maldición como estas a futuro. Espero que no, pero ahí sería aplicable también, obviamente, circunstancias extremas, ¿no? Como estas. Qué No gusto. sé. Sí, qué gusto, Guillermo, haber podido compartir este espacio, la verdad. Esperamos que sea frecuentemente, como les habíamos comentado, va a ser ofertas de este tipo que les vamos a seguir llegando. Como les decíamos, somos una empresa, la verdad. Nosotros tenemos los eventos de pago y los eventos que, como estos, pues no tienen ningún costo. Vamos a seguirles invitando para que ustedes puedan participar. Sabemos que hay mucho interés en la parte laboral, en la parte tributaria, en la parte contable y en algunos otros aspectos que finalmente está cambiando mucho pues la normativa en estos instantes. Nuestro interés es que podamos brindarles apoyo desde este punto, desde esta perspectiva principalmente, en estos espacios que vamos a generar y que esperamos nosotros que ustedes los puedan conocer o participar. Les hemos enviado nuestros canales, los conocen en este caso, nuestro WhatsApp, nuestro correo, nuestra fanpage, nuestros grupos en este caso, para que ustedes puedan unirse y conocer cuando asimismo nosotros volvamos a lanzar otro de estos eventos que de la misma manera, pues en algunos casos va a ser sin costo. Les hacemos la invitación para que ustedes lo consideren. Tenemos este evento que finalmente pues es de más duración, son 6 horas en 2 días básicamente, en donde se va a poder tratar más ampliamente. Posiblemente ahí podamos topar más puntos y sería nuestro interés. Aquellos que puedan participar con todo gusto. Guillermo es un profesional que está precisamente muy capacitado para poder tratar estos temas, en realidad con amplia experiencia. Y finalmente, pues para nosotros será un gusto contar con ustedes en esa próxima ocasión. Aquellos que consideren interesante, pues les dejamos esta oferta vigente hasta el día viernes para que ustedes puedan
beneficiarse incluso de un precio con descuento. Si es que lo consideran, pues estaremos pendientes de su comunicación, como les dijimos, a través del correo, del teléfono, el WhatsApp, nuestra fanpage o los grupos en este caso para poder atender cualquier requerimiento. De todas maneras, les reiteramos nuestro compromiso para otras próximas ocasiones, también de la misma manera, entregarles eventos de este tipo. Por lo pronto, pues agradecemos su participación en este caso. Esperamos que el espacio que se ha compartido el día de hoy se haya servido para poder de alguna manera ampliar o incluso pues dilucidar algunas inquietudes que se pueden estar presentando en torno a la ley de apoyo humanitario. Nuestro interés, como reitero, es poder manejar de alguna mejor manera estos espacios en beneficio suyo. Quedamos pendientes de cualquier comunicación de ustedes y cualquier novedad. Un gusto haberlos servido esta noche y Guillermo, muchas gracias a ti también por tu colaboración. En realidad, un gusto tenerte en esta ocasión en este espacio.